Veracidad Channel presenta Escuela del Quebrantamiento. El principio de todo. El pecado y la consecuencia. Promesas de Dios para tu vida. Pruebas de fe necesarias para madurar. Escrituras que revelan una enseñanza. Aprendamos juntos en la Escuela del Quebrantamiento. Muy buenos días, sean bienvenidos todos a este domingo de enseñanza preciosa a través de las páginas de la Biblia, aquí en Veracidad Channel, en nuestro programa, su programa, Quebrantamiento, la Escuela del Quebrantamiento, donde aquí Dios nos muestra muchas cosas con respecto a su creación y a todo su plan de redención. Pastor Manny, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias porque nos permiten entrar a sus hogares en esta mañana. Aquí desde Cancún estamos transmitiendo esto que es la Escuela del Quebrantamiento para toda la República Mexicana, el sur de los Estados Unidos y por supuesto aquí en nuestro bello destino de Cancún. Muy buenos días, pastora. Bueno, estamos viendo cómo toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, cómo nos habla de los propósitos que Dios tiene desde su creación hasta la terminación de esta era que culminará muy pronto, porque ya estamos muy cerca de que esta era se termine y va a culminar la obra, los propósitos de Dios en Apocalipsis 20, 11, 15, con el juicio final que se llevará a cabo, más bien que Dios lo ejecutará en el gran trono blanco. Amén. Y vemos que desde la creación Dios usó un grupo de 8 personas. Son 4 personas creadas y 8 personas llamadas. Y en las 4 primeras personas creadas directamente por Dios tenemos a Adán, tenemos a Abel, a Enoc y a Noé. Y después tenemos otras 4 personas que fueron llamadas por el Señor para realizar sus propósitos que Él tiene con la humanidad. Dice que Él se propuso llevar a cabo su plan de redención desde antes de la fundación del mundo, a través de Cristo. Entonces, las 4 personas llamadas para este plan de redención y este plan de llevar a cabo los propósitos de Dios ha sido el padre Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, lo que nos está ocupando ahorita en este capítulo 41, seguimos analizando y escudriñando la vida de José. Que nosotros, si somos estudiosos de la Biblia, podemos ir a la historia universal, a la prehistoria o historia universal. Bueno, la prehistoria se está apenas descubriendo gracias a la arqueología, ¿verdad? Amén. Pero en la historia universal vemos la vida de José y vemos la vida del faraón, o sea,
personajes reales, ¿verdad? Entonces, aquí en la Biblia, nosotros estudiamos la vida de José como modelo del Mesías. Así es tipo de nuestro Redentor, de nuestro Salvador Jesús. Y vemos a lo largo de estos pasajes del Génesis 41, vemos que en los tiempos de que José, que Dios le da la revelación, la interpretación del sueño de Faraón, vemos cómo él recibe esa interpretación, pero también le da las habilidades de tener las estrategias para que el sueño de Faraón pueda llevarse a cabo, pueda realizarse lo que iba a ser esta cuestión de crear un sistema de ahorro de alimentos para los tiempos de hambruna que iban a venir sobre Egipto, de los cuales todas las naciones vinieron a buscar alimento a Egipto. Y gracias a esas estrategias que el mismo Dios puso en José, porque era un hombre sabio, José, un hombre revelador entendido, de sueños. Revelador de sueños. O sea, tenía una sabiduría que provenía de Dios. Directamente. Y esas estrategias que el mismo Dios le puso fue la que salvó no solo a Egipto, sino salvó a toda la humanidad. A toda la humanidad. A toda la humanidad de aquel entonces, como se conocía el mundo, ¿verdad? Así es. Nos quedamos muy sorprendidos porque dicen, bueno, es que todo el mundo conocido, ahí en ese todo mundo conocido están incluidos los mayas. Están incluidos todos los mundos. Lo que pasa es que nosotros no hemos descubierto ni hemos conocido todos esos mundos desconocidos para nosotros. Para que nosotros podamos entender la Biblia, mis queridos televidentes, donde quiera que nos esté escuchando, tenemos que admitir que hay una sabiduría divina que está por encima de su creación. Y nosotros tenemos que deshacernos de esos sistemas mentales que nos tienen muy limitados para comprender esa sabiduría divina. Pero esa sabiduría divina Dios la quiere compartir con los que han sido llamados. Esa sabiduría divina, bien dice el libro de Daniel 1:20, nos relata que incluso el rey Nabucodonosor se dio cuenta de esa sabiduría que provenía solo de Dios, porque dice que no encontró a nadie más con esa sabiduría en su reino, de sus magos, sus adivinos y de toda la gente que estaba a su servicio. No encontró mayor sabiduría que en la de Daniel, que proviene de Dios, la de Sadrach, Mesach y Abednego. Así es. Entonces, todas las personas comunes y corrientes, porque somos creación de Dios, recibimos un llamado especial, pero no seguimos el llamado, ¿saben por qué? Por nuestra incredulidad. Como no podemos nosotros comprender con nuestra mente limitada toda la sabiduría de Dios, entonces sencillamente dudamos y no creemos, porque nuestra mente tiene sistemas muy aprendidos. Pero acuérdense que la mente no siempre, más bien la mente nos engaña, siempre nos engaña la mente, ¿sí? Esa mente natural. A veces nos hace creer que nuestra mente es bueno, que es lo máximo. Formidable. Que es lo máximo, pero no, mi hermano. Solamente esa mente es una pequeña partecita de la mente creadora, ¿sí? Amén. Entonces, aquí estamos viendo cómo José, este personaje tan emocionante, él tenía el llamado para ser el salvador del mundo, el que sustenta la vida y revelador de sueños. Imagínense que, ¿por qué debemos de estudiar con tanta atención este personaje bíblico? Pues sencillamente porque ahí estamos viendo que él es un tipo de Cristo. Dios siempre nos muestra una tipología, una simbología
que cuando se cumple el tiempo del que va a ser el verdadero y definitivo, ya toda esa simbología, toda esa tipología ya queda atrás. Ya queda atrás. Por eso Cristo cuando vino, Él rompió con todas las costumbres religiosas, tradicionales de los judíos. Rompió con todo. Impuesta por hombres. Él rompió con todos esos paradigmas. Impuesta por hombres, así es. Pero, aunque eran cosas impuestas por Dios también, pero eran una tipología de lo que iba a venir definitivamente. Entonces, por eso Él dice, solamente la ley de Dios son 10 mandamientos. Y los resume en 2. Dice 10 mandamientos que están a lo largo de toda la palabra. Y después los resumió solamente en 2. Y dicen, entonces es que Él vino a quitar la ley. No, el mismo que hizo la ley tiene la facultad para cambiarla cuantas veces quiera. Pero no la cambia, sino sencillamente nomás cambia no la desecha, sencillamente cambia de un tipo a lo verdadero, de un símbolo a lo definitivo, que Él es. Jesús es la ley, Él es la verdad, Él es el que cumple todas las expectativas que tenían los antiguos del Mesías. Amén. Y así también va a cumplir todas las expectativas que el hombre moderno tiene con respecto al Apocalipsis. Así es. Realmente Jesús, el Mesías siempre estuvo presente desde el Génesis hasta Malaquías, siempre estuvo presente. Y siempre se le reveló a los hombres. Siempre. Los hombres no quisieron. Por su incredulidad. Su incredulidad no quisieron creer en ellos. Y es lo que hoy en día nos está pasando. No queremos creer, no queremos reafirmar nuestra fe en Dios, pero definitivamente no por esa razón esto se va a detener. Claro. Esto tiene su continuidad y va a seguir hasta que llegue el fin. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora en este pleno siglo XXI? Salir de esos esquemas mentales. Estamos ahí enfrascados y estamos siempre dudando y diciendo, es que eso será cierto, eso será cierto. Por eso el apóstol Pablo dijo, renuévate en tu manera de pensar, porque ahí está la clave. Satanás lo que vino a dañar fue el disco duro del cerebro humano. Es la parte que vino a dañar. Por eso el hombre no comprende. Y como no comprende la palabra revelada, entonces sencillamente dice, no es cierto, no es cierto. Mis queridos televidentes, dejemos que Dios cambie esa manera de pensar y acerquémonos a la Biblia con una mente, con un corazón humilde, ¿verdad? Primeramente. ¿Sí? Pobre de espíritu, Ajá, sencillo. Como dice Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Amén. Entonces vamos a empezar en el 45, del capítulo 41, versículo 45. 45, estamos en Génesis 41, 45, y ahí nos dice lo siguiente. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Vamos hasta ahí. Amén. Fíjate aquí, tomando el 44, que está bien interesante. Dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón. Recordemos que Faraón en la antigüedad era sencillamente, para la humanidad, era un dios. Era un dios. Dice que Faraón se compara con
el dragón. Y lo dice ahí en Ezequiel 29:3, si no me equivoco. ¿Sí? Ezequiel. Faraón de aquel tiempo era dueño del mundo y él decía que él había hecho todo. Entonces le dice a José, mientras que buscas dónde está esa cita que dice Faraón. Sí, exactamente, Ezequiel Bueno, 29:3. les voy a leer aquí nada más esta. Dice el 44 de Génesis, capítulo 41, versículo 44. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, mas sin tu permiso ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Fíjese nada más, ese Faraón reconoció que José era absolutamente amo y señor de toda la tierra de Egipto. Ah, pero eso dijo, yo soy Faraón, no se te olvide, que yo te estoy poniendo. ¿Y quién era Faraón? Según Ezequiel. Dice aquí, según el versículo de Ezequiel 29:3, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces estamos viendo esos faraones, ¿qué les ha pasado a esos faraones que han sido faraones de 3 imperios ya destruidos por el poder de Dios? Y el 4.º imperio de esta era contemporánea, también hay faraones, que es el dragón. Y dice que ese dragón tiene su fin determinado. Amén. Es muy Así es. importante que entendamos qué significa faraón. Es sencillamente todo el poder humano sobre la tierra. Y que ese poder humano sobre la tierra fue usurpado al Rey de Reyes. Dice que Faraón lo está comparando con el dragón. El dragón fue la misma serpiente antigua, Satanás, diablo, que se reveló cuando era Lucifer en el cosmos. Se reveló porque él quería ocupar el asiento que le corresponde al Rey Mesías, al Rey de Reyes. Todos los demás faraones que se llaman reyes de la tierra y que se dicen que son dueños de la tierra y de la humanidad, vienen de la simiente del dragón. La simiente del malo. Del dragón. El dragón está simbolizado por la serpiente antigua, llamado también diablo y Satanás. El faraón representa a ese espíritu maligno, a ese ser maligno que se opuso a Dios. Está representado siempre por hombres. ¿Sí? Amén. Entonces, dice que aquí lo llamó dueño de todo, ¿verdad? Así es. Y vamos al 47 entonces. 47 nos dice que en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Hasta ahí. Fíjate que aquí vamos a ver esto. Aquí dice que José tomó a una mujer egipcia, a una mujer pagana, ¿sí? Amén. Como esposa. Esto significa, porque Cristo dice que tomó como esposa a la iglesia gentil, a los paganos. Amén.
¿sí? Así como José tomó por esposa a una pagana. Estamos viendo aquí todas las similitudes, porque la Biblia no son casualidades ni son acomodos hechos del hombre, sino que es la palabra inmutable, que por más que el hombre quiera negar la veracidad, no, nunca lo han logrado. Pero los incrédulos siempre se empeñan en derribar la autoridad de la palabra sin haberlo logrado nunca, pues esos incrédulos vienen siendo parte de la familia de faraones, ¿verdad? Amén, sí, es muy Entonces, importante. dice, ¿verdad? Dice que aquí, igual que Cristo tomó en esta era a la iglesia pagana, los gentiles, y vamos a ver, lo explica ahí en Mateo 1, vamos a ver qué dice en Mateo 1 con respecto a esto. Mateo 1. Capítulo 1, Sí, en su versículo, ahí en el 1, vamos a en ver. el 1 nos habla sobre la genealogía de Jesucristo. El hijo de David, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Eso se los vamos a dejar de tarea para que lean ahí la genealogía de Jesús, cómo en esa familia de Jesús, en esas generaciones, lo que abundan son las mujeres paganas, ¿sí? Amén. Lo que abundan ahí en la vida de Cristo, genealogía de Cristo, son mujeres paganas. Y vamos a dejarlo de tarea. Exacto, pero esas mujeres paganas decidieron seguir al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. Pero ¿por qué están las mujeres paganas? Porque el plan de redención nunca fue nada más para el pueblo de Israel. Amén. Es para todos los pueblos de la tierra. Eso es lo que queremos resaltar, ¿verdad? Así es. Al José haberse casado con una pagana egipcia, ese es el plan de Dios, que Dios en Cristo está juntando a toda la raza del linaje humano para que todos sean un solo pueblo, bajo un mismo Dios, bajo un mismo rey. Porque ciertamente, dicen, es que hay muchas religiones y muchos dioses. Pero solamente hay un solo Dios y una sola religión. Así es una sola, definitivamente Dios está uniendo a todas las naciones y la salvación no es exclusivamente de un solo pueblo, sino de todas las naciones, porque bien lo dice en uno de sus salmos, nos dice que todas las naciones vendrán a Él, dice todas las naciones que tú has hecho vendrán, adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, Salmos 86:9. No olvidemos que aunque los hombres dicen que hay muchos dioses y hay muchas religiones, cuando Dios creó a Adán, creó a Abel, creó a Enoc y a Noé, todos ellos son los primeros patriarcas. Y ellos tenían la misma palabra que fueron transmitiendo oralmente generación tras generación tras generación, hasta que vino el malo y pervirtió esa palabra original la pervirtió, y de ahí todos los hombres empezaron a crear sus propios dioses según su propia imaginación. Por eso solamente hay mitología y hay la realidad. Amén. La mitología surge de haber distorsionado la verdad, porque de ahí sale todo, de ahí se deriva todas las religiones, todos los dioses. Y bien dice la palabra que solo hay una verdad, un camino, una verdad para llegar hacia el mismo Dios. Aunque el hombre haya inventado muchas. Aunque haya inventado miles de dioses, miles de personajes en la historia, definitivamente hay un personaje que trajo salvación, redención,
para toda la humanidad, y ese es Jesucristo. Amén. Bueno, Jesucristo es nuestro camino. porque Él dice que Él siempre estaba desde la creación. Dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en Cristo. Amén. Entonces, en el principio no había nada, y dice, y ya estaba la palabra. La palabra era Dios, la palabra estaba con Dios. Y dice que por esa palabra fue hecho todo. Y luego en el Evangelio de San Juan dice, Juan 1 también dice, en el principio, dice, solamente estaba la palabra. Perdón, en el Génesis dice que solamente Dios era la palabra. Y luego en Juan 1:1 dice que también el verbo era Dios y por eso hizo todo. Así es. Entonces, solamente hay un solo Dios y una sola religión o creencia, no hay muchas. Lo demás es invento del hombre, pero se llama mitología. Entonces vamos a ver aquí en el 51, cuando ya tuvo sus hijos, dice que llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Vamos a ver qué dice. Dice, y llamó su nombre el segundo Efraín. Efraín, amén. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vamos a ver qué dice en Génesis 46:20. Génesis 46:20. Vamos a este versículo. 46:20 nos dice Génesis de la siguiente manera. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Om. Ahí está. Que cuando vemos nosotros después a todo lo largo de la Biblia que estos dos hijos, lo vamos a ir escudriendo con mucho cuidado, porque siempre vamos a estar viendo los nombres repetirse siempre, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer. Son fundamentales para la historia, para el pueblo judío, ya que son partes de las 12 tribus. Ellos conforman parte de las 12 tribus, pero fueron de suma importancia. Vamos a ver a lo largo de las escrituras que tuvieron un papel muy relevante estos dos hijos de sobre todo José. porque aquí estamos viendo desde el principio unidos tanto los judíos como los gentiles. Eso es lo más importante, que empecemos para que se nos quite ese nacionalismo, hermano Manny. Que hacemos mucha diferencia entre unos y otros y hasta la fecha siguen esas guerras interminables. Sí, vamos a una pequeña pausa. Vamos a un corte. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en la Escuela del Quebrantamiento. Nos encontramos en Génesis 41 y en este momento voy a darle lectura a un versículo que encontramos en Génesis 48, 5, donde nos dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Ahí está. Dice que cuando Dios le hizo el llamado a José, estaba todavía en la tierra de los hebreos, ¿sí? Amén. Después fue llevado a Egipto. Y ahí le hizo el llamado a él, ahí se lo hizo. Entonces, aunque sus hijos nacieron en Egipto, dice, ellos también son míos. Así es, o sea que míos son, dice. Todas las razas son de Dios. Todas las naciones. Todas las naciones. No hay una que no sea de Dios, porque muchos te dicen, bueno, ¿y esos chinitos de quién son hijos? Así te preguntan ahora, ¿verdad? O como lo que pasaba en los tiempos en América, que decían que los esclavos, cuando se hizo la segregación de los afroamericanos, que no eran hombres. Que no eran hombres, sino que eran personas sin espíritu y sin alma.
y que Imagínense. por lo tanto pues no deberían de ser tratados como iguales. Por eso había la esclavitud, porque decían, como esos no son seres humanos, esos no son de Dios, vamos a venderlos como un cuerpo. No tienen alma, no tienen espíritu, decían también de los mayas, no tienen alma, no tienen, vamos a quemarlos, porque esos quién sabe dónde salieron. Imagínese usted el plan de Satanás, pero es el plan de Satanás. Así es. Que puso, cuando Dios dejó su palabra clarita en los patriarcas, vino Satanás y trastornó la mente de ese hombre, se la cerró totalmente, dice, para que ahora, dice, no vean con los ojos, ni entiendan ni oigan con los oídos. Prácticamente el pueblo que Dios escogió para compartir su mensaje, para que compartieran este mensaje de Cristo, este mensaje de un Dios único, se hermetizó. Se hermetizó y no cumplió ese propósito. Bueno, la iglesia hoy está en la misma situación. Entonces, ese pueblo que tenía los primeros patriarcas, que tenían la palabra, la metieron en un cajón y no la compartieron, porque nomás era para ellos. Solo para ellos. Solo para ese pueblo de Israel era la salvación, y de ahí no había más. Y lo mismo sucede ahora. Con la iglesia apóstata, dicen que nomás en la iglesia católica es la única que tiene la verdad y que es la única donde hay salvación. Luego de ahí vienen las protestantes, las que se llaman denominacionales. Si son los bautistas, dicen que solamente la bautista. Si son los mormones, dicen que nomás ellos. Si son los testigos de Jehová, nomás ellos. Si son los presbiterianos, entonces todos creen tener la verdad. Pero definitivamente la verdad, ¿dónde la vamos a encontrar? La verdad es universal y solamente es una. Y la verdad está en Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos quieren conocer la verdad, pastora. Quieren encontrar la verdad, pero una vez que la encuentran no quieren creer esa verdad. Ahí está, porque Satanás les tiene cegada el entendimiento, les tiene cegada la mente. A ver, vamos a Génesis 49, 22. Génesis 49, 22 nos dice de la siguiente manera. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ahí está. Rama fructífera. También a Cristo se le conoce como la rama, como el olivo. El olivo. ¿Sí? Amén. Ahorita dijiste una cosa muy cierta, hermano Manny. Todos los hombres queremos encontrar la verdad. Pero yo vuelvo a insistir, mientras tú sigas en esos esquemas mentales, llena de prejuicios, esa mente llena de prejuicios, que no quieres quitarte lo que te han enseñado, porque dices que esto me lo enseñaron, eso es lo que yo he creído. Te repito, mi hermano, la mente no es fija. No quieras pensar que tu mente tiene ideas fijas, porque no, dice la Biblia, que todo empieza con la mente. Renuévate en tu manera de pensar. Renuévate en el espíritu de tu mente. Lo único que renueva y que nos quita esos esquemas mentales es la palabra. Amén. Definitivamente las Escrituras y el mismo Espíritu nos revela, porque el Espíritu nos da revelación a todos aquellos creyentes que están sinceros, continuamente estudiando, que están en oración, que están procurando llevar su vida a un nivel de conocimiento del mismo Dios. El Espíritu les da revelación. Personalmente, muchas veces no tienes que esperar que te lo digan. El mismo Espíritu pone la revelación de la palabra y de cómo debes de actuar y de realizar, poner en práctica esa palabra. Y si
el Espíritu no te convence, dice que el Espíritu Santo está en el mundo, el Espíritu de Cristo está en el mundo. Ahora cuando Él ascendió al Padre, dice que nos envió su Espíritu, Espíritu vivificante, con un propósito de convencerte de la verdad. Primeramente dice que te va a convencer de tu incredulidad, de tu pecado, porque la incredulidad es un pecado muy grave, es un pecado fundamental. Entonces dice, te va a convencer de pecado y te va a llevar a que tú conozcas la verdad. Es el único que tiene la facultad, el Espíritu Santo, de revelarnos toda la verdad. Dice, y una vez, pero primero hay que pedirle a Dios que nos quite el pecado de incredulidad, ¿verdad? Es que si somos incrédulos, pues realmente ni creemos esto que está escrito aquí en las Escrituras, mucho menos vamos a creer la revelación del Espíritu. Entonces todo empieza definitivamente derribando ese grave pecado de incredulidad. Porque muchos, yo sé que, aunque se digan cristianos, dudan de la veracidad de la Sagrada Escritura. Si no, hermano Manny, ¿por qué hay tan poquitos ahorita en esta enseñanza aquí? ¿Por qué vienen muchos a la hora de que hay cantos y alabanzas? Porque vienen a disfrutar, vienen a sentirse cómodos, pero no vienen con un deseo sincero de que Dios les quite esa incredulidad. Y definitivamente Dios conoce los corazones, conoce lo más profundo de tu corazón. El único que lo conoce. Es el único que lo conoce y Él sabe. A veces nosotros vemos también las apariencias, vemos lo externo, pero definitivamente quien lo conoce bien, las intenciones del hombre, dice la Escritura, que es el mismo Dios. Nada más Él. Y por eso dice que una vez que sea el juicio, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Uh-huh. Grandes sorpresas porque, como lo vuelvo a repetir, a veces nosotros vemos las apariencias. Siempre nos fijamos por las apariencias, porque es lo único que tenemos enfrente. Así es. Siempre nos guiamos por las apariencias, pero las apariencias también siempre nos engañan. Pero solamente Dios ve lo que está en lo profundo de tu corazón. Y es ahí donde es lo importante, que tú debes de saber qué es lo que hay en tu corazón. Examinar esa parte de tu corazón, qué es lo que hay realmente. En lo profundo hay odio, hay maldición, hay envidia, orgullo, incredulidad. hay avaricia. ¿Qué es lo que hay? Por eso Cristo nos vuelve a repetir y nos dice constantemente, circuncídense de su corazón. Y examínense ustedes mismos a ver si están en la verdadera fe y no están creyendo sus propias cosas que les conviene. Es que sí dice eso, pero bueno, yo no creo en esto, yo no creo realmente que el infierno sea real. El infierno, aquí estamos en el infierno lo lleva cada uno en su propia vida, y eso que una vida al más allá, pues no, tampoco lo creo, porque aquí se acaba todo. O también nuestros simples y sencillos legalismos como seres humanos que nos hemos puesto, cargas que aún otros hombres nos han impuesto y que ni ellos mismos pueden llevar. Y los vamos repitiendo como verdaderos. Sí, prácticamente los queremos como verdad. Vamos al libro de Oseas. El profeta Oseas es uno de los profetas menores, pero muy poderosos. 13:15. Oseas 13:15. Vamos a ver qué nos dice esta parte de la Escritura. Oseas 13:15. Nos dice, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Está hablando aquí de Manasés, ¿verdad? De los hijos de José, hijos de José, porque ellos fueron malvados. Ellos fueron malvados.
Fíjate, qué cosa, ¿verdad? ¿Tú qué te esperas? Que hoy siendo hijos de José hubieran obedecido a Dios, mas no fue así. Se desviaron. Se desviaron. Se desviaron sencillamente porque el llamado es sumamente importante y solamente lo puede cumplir cada individuo que ha seguido ese llamado. Sí, definitivamente cuando estamos en nuestras vidas ordinarias, completamente de pecado, Dios nos hace un llamado. Un llamado. El primer llamado que nos va a hacer a lo largo de toda nuestra vida, definitivamente. Pero ese llamado es ahí donde Él establece su pacto con nosotros. Exacto. Y Establece su pacto. Así es. Su pacto de redención, de salvación. De transformación. De transformación. Uh-huh. Ese pacto que Él quiere y desea que nosotros podamos continuar y podamos mantener. Exactamente, porque con el llamado, si tú no perseveras, pues no vas a tener participación en el reino de los cielos. En algún momento también posiblemente nos vamos a desviar, pero es retomar. Inmediatamente, regresar, dice, inmediatamente, arrepentirse. no abandonarlo, porque si lo abandonamos, entonces allí entonces sí estamos en un grave problema. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos la capacidad siempre de rectificar. De rectificar. Sí, siempre, Así siempre. es. Entonces vamos en el Salmo. Ya estamos en el 54, ¿verdad? Y comenzaron a llegar los 6 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países más. Sí, ya pasamos esa... Okay. Pero estamos hablando aquí, ya estamos dando una explicación de lo que es esto. Y vamos al Salmo 105, 16. Salmo 105, 16. Veamos qué nos dice. Este Salmo 105, 16, aquí lo tenemos. Y dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y sí. Continúa, dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Fíjese, si él no hubiese soportado ese encarcelamiento, que fueron puestos sus pies en cadenas, estuvo en un calabozo horrible, si él ahí hubiera renegado de Dios Altísimo, del Todopoderoso, del Dios fuerte, ¿iba a poder acaso escribirse ese salmo y hablar tan hermoso de él? No, definitivamente, y aparte en toda la historia y en gran parte del Nuevo Testamento se sigue citando la vida de José. Porque él fue un hombre leal, un hombre que como hombre cumplió el llamado de Dios. Esto es para que nosotros, cualquier hombre, cualquier mujer, cuando está bajo la voluntad de Dios, cuando está dispuesto a morir a todo afecto personal, a todo pensamiento personal, a toda idea personal, entonces Dios hasta el día de hoy sigue haciendo y puede seguir haciendo grandes maravillas en cualquier hombre. Y cumple los sueños, cumple los deseos del corazón, si ese hombre hace caso a su llamado. Así es. José hizo caso al llamado de Dios, no se desesperó en la cuestión de decidir abandonar. Posiblemente sí en la cárcel estaba un poco como que dudoso, pensando, pero no desistió del camino, permaneció, y a los 30 años era el segundo de Faraón. Imagínate, era el hombre que gracias a su obediencia pudo alimentar al mundo de entonces conocido. Entonces vamos después en Hechos, ¿qué dice con respecto ya a ese suceso? Hechos 7:11. Hechos 7:11 nos dice de la siguiente manera: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento.
y fueron a la tierra de Egipto. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Ahí, en Hechos de los Apóstoles, ellos sencillamente están recordando el llamado de José, porque los apóstoles de Cristo, ellos también recibieron un llamado, eran hombres ya de siglo después de Cristo. De la época moderna. Del 2000 después de Cristo. Así es. Ellos recibieron ese llamado también. Y gracias a que todos los 12 discípulos de Cristo permanecieron firmes en su llamado. Amén. Dice que por eso nosotros estamos aquí aún el día de hoy. Por esos discípulos fieles que guardaron el testimonio hasta la muerte. Y ellos son las columnas ahora de la iglesia de Cristo. Así es. Y ese legado se lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí, para que continuemos sin desmayar, llevando a cabo esa gran comisión que Cristo les dijo a todos sus discípulos. Dice, Que vayan, vayan discípulos. a todo el mundo y prediquen este evangelio. Dice, y enseñen a los hombres a que guarden lo que les he enseñado. Qué hermoso que después de 2000 años sigamos nosotros aquí hablando así, pero qué hermoso cuando ellos también, estos discípulos, después de 2000, 3000 años hicieron lo mismo. Así es. Y estaban recientes en esto y tenían una fe Y no abundante. olvidaban lo que hizo José. Así nosotros no debemos de olvidar el llamado a los apóstoles que estamos nosotros aquí gracias a esos hombres fieles de Dios. Dice, y si ustedes están enseñando a los hombres y bautizándolos y ayudándolos a la madurez, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta era. Bien lo decía Pablo, que dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y si hay un creyente, a una persona entre nuestro público o allí en tu televisión, te sientes desanimado, te sientes como que esto no está funcionando, acércate a Cristo, acércate al Señor y di estas palabras. Di estas palabras, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y puedes salir adelante, puedes continuar con tu llamado y con el propósito que Dios te ha dado, por el cual estás aquí, para que cumplas ese propósito de Dios en esta tierra y en tu vida. Fíjense, aquí José cuando se convirtió, cuando él pudo llevar alimento físico a todo ese pueblo, el alimento físico sirve para sustentar al hombre del hambre física. Pero dice que Jesús también sustenta al hombre ahora, físicamente y espiritualmente. Porque ciertamente, mi hermano, la iglesia de Cristo debe de ver las necesidades de los más necesitados, de los pobres. Realmente debe de alimentar a los pobres físicamente, no nada más con la palabra. Porque si nada más queremos decir que es puro alimento espiritual y somos insensibles a las necesidades de tanta pobreza que hay aquí en nuestra ciudad de Cancún. Hay tantos niños que no tienen que comer. Ni educación. Pero no tienen ni comida para matar el hambre y tampoco tienen educación. Entonces, Cristo no nomás viene a darnos el alimento espiritual, viene a darnos el alimento también de sustento físico. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿O qué estamos haciendo? Como iglesia de Cristo, porque Como dice iglesia, que como aquí, creyentes. dice aquí en el 56, dice, cuando el hambre se extendió por toda la faz de la tierra, José abrió todos los graneros y vendía grano a los egipcios. Vendía grano a todo el mundo, ¿sí? Entonces, es tan importante que en este tiempo, en esta era de la iglesia, en esta época,
los verdaderos cristianos, hagamos conciencia de las necesidades que hay en nuestra ciudad. Esto me recuerda a este acontecimiento cuando Jesús se encuentra con la samaritana y le dice la samaritana que como siendo tú judío, dice, me pides que te dé a ti de beber si yo soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no nos tratamos. Y Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, el llamado de la iglesia a estar pendiente de las necesidades de los más necesitados es muy, muy elemental. Bien lo dice igual nuestro hermano Santiago, que la verdadera religión es esa. Hacer caridad. Hacer caridad al prójimo. A los más necesitados. Y aquí vamos a ver qué dice en Génesis, qué sigue pasando con José. Génesis 42:6. Génesis 42:6, vamos a ver qué nos dice. El compromiso que hay del llamado ante la sociedad. Génesis 42:6 nos dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Un gobernador, por eso no se entiende ahora esos gobernadores que les dicen faraónicos, que son tan insensibles para las necesidades de los necesitados. Si tuviéramos gobernadores justos y de veras les interesara el bien de la sociedad, no habría el hambre que hay en todos los países que hay. Pero vamos a hablar nada más de nuestro país, México. ¿Cómo está? Vaya, ahí tenemos una tasa muy alta de niños con desnutrición, de familias sin alimento, sin techo. Vivimos en cuestiones, hay comunidades que viven en cuestiones muy deplorables, ¿sí? Que no tienen. Ser un gobernador de la tierra, no nomás es para lo que usar el puesto de gobernador para enriquecerse. Y es lo que ha sucedido aquí en nuestro país. Prácticamente los lujos y los excesos de los gobernantes ha sido, creo que es de lo que más se hablan en las noticias hoy en día aquí en nuestro país. Y eso es triste porque hay gente que se está muriendo. Bien, hay una imagen circulando ahí en redes sociales que dice, ¿cómo es que el hombre puede estar buscando agua en Marte? Puede estar buscando agua en Marte, pero no puede crear y dar agua a las comunidades ahí en África. No hay coherencia. Y en esa situación no hay coherencia en cuanto a eso. Y entonces, ahorita como está el mundo trastornado por el abuso de esos gobernadores malos, porque este gobernador José era un excelente gobernador. Él sí dio comida a todo el mundo que tenía hambre. Pero ahora, los gobernadores de ahora solamente se ocupan de ellos mismos, de una pequeña élite, y las clases desprotegidas, pues a ver quién se fija. Entonces aquí es donde la iglesia tiene que estar sensible a esas necesidades. Esas necesidades y pedir también, orar por esos gobernadores para que también Dios pueda obrar, pueda poner su mano y manifestarse a ellos. Y pues los que no decidan hacerlo, pues bueno, al final todos vamos a rendir cuentas, seas gobernador, seas rey, seas de parte de la prole, lo que tú quieras, vamos a dar cuentas todos. Pero ¿qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué la gente actúa como si esto fuera interminable? Porque no tienen ningún temor de Dios. Sí, definitivamente no creen que va a haber un juicio. En lo que ellos están esperando los grandes gobernantes, los grandes imperios del mundo, cómo hacer casas en la luna, cómo hacer En Marte, ya colonizar Marte es un hecho. Y son cosas que, ¿por qué? Porque ellos saben que esta tierra se va a acabar. Saben que esto se va a terminar. Es un hecho para ellos, lo saben.
pero nadie puede escapar de los juicios. De los Aunque se juicios vayan del Dios eterno. Bueno, porque primeramente para que salgan a la luna, pues Dios los tiene que permitir, ¿verdad? Pero mientras ellos están planeando irse a otros planetas a vivir para escapar de aquí, están siendo totalmente insensibles a las necesidades de los seres humanos. Así es. Y es donde nosotros como creyentes no debemos de caer en esa insensibilidad, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos volviendo egoístas, nos estamos mirando nuestro propio yo, nuestro propio interés, y no estamos haciendo nada por los demás. Y sencillamente ese nacionalismo, que en la Biblia no existe ese nacionalismo, que dice que Dios a todos nos ama y vino a ser de un solo pueblo, pero dejó específicamente que iba a trabajar con un pequeño grupo para que ese grupo llevara la verdad a todo el mundo. Pero se hizo todo lo contrario. Se perdió los deseos de Dios. El hombre los ha frustrado, pero más nunca dejarán de cumplirse. Así es. Pase lo que pase, tiene que cumplirse. Bueno, pues nos despedimos de nuestro Bueno, nos vamos, pero muchas gracias por permitirnos estar ahí en sus hogares y por habernos acompañado en esto que es la Escuela del Quebrantamiento. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Ya vamos a estar en el capítulo de Génesis En el 42. Nos vemos la próxima semana y que tengan bonito día. Hasta luego.